Shaburux presenta Ecos de Terror. Castenasho, sokoteto fariadkon. Tamanotari kodetoad ingafas asadkon. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más. Yo soy el Nigromante y esta noche seré el Centinela. El límite entre la vida y la muerte es más tenue de lo que solemos creer. Nuestro mundo está lleno de almas errantes que vagan en busca de descanso, redención o venganza. Tengan cuidado mientras escuchamos el relato de esta noche, si es que se atreven. Preparados, porque la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Era diciembre de 2022 y apenas comenzaban los días de verdadero frío en la Ciudad de México. Ese último tramo del otoño que cada vez es más característico en esta ciudad, en el cual hay una diversidad de climas en un mismo día. Frío por la mañana, calor por la tarde y a veces lluvia, con noches que fluctúan entre el frío y una temperatura templada. Así pues, estaba yo, en mi departamento, tras lo que había sido un día complicado, dentro de una semana que de por sí ya había sido difícil. Estábamos en la entrega de un proyecto de cierre de año y llevaba varios días durmiendo muy mal, 1 o 2 horas nada más, y la noche anterior la pasé en vela. Me acosté realmente a dormir hacia las 8 de la mañana, totalmente devastado. Dormí unas 6 horas. El reloj en la pantalla de mi móvil me sirvió de referencia mientras me levantaba algo desorientado, producto del cansancio acumulado y del sueño profundo en el que había caído. En modo zombie, como le llamo yo, tomé un par de cosas del refrigerador y las llevé a mi recámara para acostarme de nuevo. A pesar de mi estado mermado, me fue muy claro que hacía frío, mucho frío. La luz que entraba por las ventanas era tenue, típica tarde nublada y oscura de esas fechas. Sin saber realmente por qué, comencé a sentir miedo, pero mi cansancio era aún mayor que todo, y después de un par de mordisqueos al snack que llevaba en mano, me cubrí por completo con las cobijas. Mis horas de descanso anteriores pasaron en un parpadeo, sin sueños ni pesadillas. Por el contrario, esta segunda parte estuvo llena de imágenes perturbadoras. Me veía a mí mismo en mi cama, es decir, podía verme acostado. Mi departamento estaba más oscuro de lo habitual y el frío era muy intenso. Es curioso, porque recuerdo con claridad que al sentir escalofríos podía ver cómo mi yo de la cama buscaba cubrirse mejor con las cobijas. Lo tétrico de esto es que podía ver, o mejor dicho, sentir, que había sombras o personas deambulando por mi departamento. Mi yo despierto salí hacia la estancia y en uno de los rincones estaba sentado un hombre mayor, usando un chaleco y unos zapatos de punta redondeada, muy fuera del estilo actual. Con una voz que reflejaba su avanzada edad, me decía que sacara el ajedrez, como invitándome a jugar una partida con él. Mi yo despierto regresaba a la recámara en donde podía notar a una mujer joven, de apariencia pálida, esbelta y vestida con algo que no podría describir más que como un vestido de luto, y que miraba a mi yo de la cama. Su rostro no era horrible. Sin embargo, cuando volteó a ver en dirección a mi yo despierto, me provocó un terror inmenso. Este susto fue el que me hizo despertar. De nuevo me encontraba desorientado, producto de las mismas causas. La confusión me desesperó un poco, pues todo alrededor mío estaba totalmente a oscuras y mi móvil parecía no funcionar. No tenía claro en dónde estaba. Tras un minuto, logré conciliar todo. Estaba en mi departamento, no había energía eléctrica por alguna razón y mi teléfono estaba sin batería. Había olvidado conectarlo para que se cargara. El frío era abrumador. La mínima luz que entraba de la calle me dejaba percibir el vaho que salía de mi boca y mi nariz. Esto era muy raro. Vaya, no debería ser tanto frío, y menos en el interior de mi casa. Me levanté de la cama con el objetivo de encontrar una veladora que tenía por ahí, tratando de recordar exactamente en dónde la dejé. Esa sensación de miedo me volvió a invadir, y las imágenes que había tenido en mis sueños llegaron a mi mente justo en ese instante. El frío era tan intenso que me arropé con una de mis cobijas y así salí de mi recámara,
temblando un poco por el inclemente helar. Casi completamente oscuras, abrí cajones de los pocos muebles que tengo, tratando de usar mi sentido del tacto para encontrar la bendita veladora. Miré hacia la sala y entre la penumbra noté algo raro en la mesa de centro. Me acerqué y al palpar los objetos, escuché un ruido que me hizo identificarlos inmediatamente. Debido a la torpeza de mis movimientos, había tirado las piezas de ajedrez, pero yo no saqué el tablero y mucho menos lo puse en la mesa de la sala. Evidentemente vino a mi pensamiento el sueño que tuve sobre aquel anciano y me pareció inquietante, por decirlo menos. Sin caer presa del pánico, aunque sí estaba asustado, regresé como pude por mi camino, tratando de ir a la cocina y ver si ahí estaba la veladora. No la encontré, pero sí encontré unos cerillos que cuando menos podían servirme para alumbrar un poco más, por mínimo que fuese. Tras esta pequeña victoria, salí de la cocina, pero me invadió la misma sensación de mi sueño, de que había sombras que se paseaban por el departamento. Además de esta sensación, tuve la necesidad o el impulso de ir a mi recámara, sin que pueda explicar bien por qué. Un par de metros antes de entrar me detuve, percibiendo un leve movimiento de una sombra en el interior de la habitación. El frío se hizo aún más intenso. Podía ver de nuevo el vaho, producto de mi respiración, y sentía un cosquilleo en mi espalda, algo que me hacía estar alerta, como si mi cuerpo insistiera en que estaba en peligro. Avancé despacio, tanto por el miedo como por el extremo frío. Al entrar, encendí un cerillo y entonces pude ver con mayor claridad aquella sombra. Se trataba de la mujer, la misma mujer que había visto en mis sueños. Miraba hacia la cama primero y luego giró lentamente su rostro en dirección hacia mí. En ese momento, no sabría decir cómo, pero su rostro comenzó a desfigurarse y yo comencé a desvanecerme de la impresión. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el suelo y notar que ya había algo de luz de día. También la energía eléctrica había vuelto y corrí a encender mi computadora para ver que eran las 7:15 de la mañana. Tan pronto me fue posible, llamé a un amigo cercano y le pedí que pasara unos días conmigo, hasta que me sentí suficientemente tranquilo de estar solo en mi departamento. La realidad es que no volví a ver o a escuchar nada, ni a tener esas horribles pesadillas. Pasaron las semanas y fui dejando atrás este horrible evento, como si hubiera sido resultado de una alucinación provocada por la falta de sueño y el estrés. Aparentemente ese sería el final de la historia, o al menos eso creí hasta abril de este año, cuando hicimos una reunión en casa de unos amigos. Como a veces pasa, alguien sacó el tema de experiencias paranormales, y a mí me pareció una buena oportunidad para hablarlo a detalle, ya que no había podido hacerlo antes con nadie, por vergüenza y por un poco de miedo. Un conocido que estaba en la reunión parecía estar muy interesado en lo que me pasó. Me dijo que probablemente tengo el llamado tercer ojo, y que como no estoy preparado o entrenado para usarlo, manifiesto estas habilidades en situaciones de estrés máximo o en donde mis niveles de conciencia están bajos. Aunque yo no creo en eso, esta conversación me dejó pensando mucho en el tema. He hecho cierta investigación al respecto y hay muchas coincidencias con relación a lo que aparece como habilidades asociadas a esta sensibilidad especial. No les puedo asegurar si poseo o no ese tercer ojo. Solo puedo hablar de una experiencia aterradora, en la que no tengo muchas explicaciones racionales. Pude haberlo alucinado en definitiva, pero hay una evidencia que me arruina todas mis teorías sensatas. El tablero de ajedrez. No hay manera de que ese tablero, con todas sus piezas, llegara por casualidad. Su lugar es de difícil acceso, arrumbado en un closet. Si hablamos de creer, estoy seguro de que lo que viví fue real, y solo doy gracias de que ese supuesto tercer ojo no está activo en mí todo el tiempo. Hemos terminado nuestra travesía por las profundidades de la angustia y el sufrimiento. Hemos cuestionado lo que yace más allá de la muerte
y hemos sentido la inquietante presencia de aquellos que aún buscan respuestas en este mundo. Espero que el relato de hoy les haya inspirado a apreciar la vida, a honrar la memoria de aquellos que han partido y a buscar la redención y el perdón en sus propias vidas. No olviden dar like a nuestro contenido, compartirlo y suscribirse en todas nuestras redes si es que no lo han hecho. Hasta pronto. Ecos de terror.